Hoy quiero compartirles algo de la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles un versículo que habla en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 17. Y allí dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir. Juan 1:17 dice así: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad son dos cosas que el ser humano necesita desesperadamente de parte de Dios. Gracia es su don inmerecido. Gracia es su favor que nosotros no merecemos. Su favor para que vino por medio de Jesucristo para levantar al hombre, para rescatar al hombre, para perdonarlo, para darle paz, para abrirle un camino hacia su reino y para hacerlo hijo de Dios. Y para eso necesitamos su gracia, ya que por nuestros méritos no podemos hacerlo. Nuestras propias obras nos tienen alejados de Dios, por cuanto todo el mundo ha pecado y ha sido destituido de la gloria de Dios. Y necesitamos de su gracia para poder ser transformados, para poder ser levantados, limpiados y perdonados. Y necesitamos también desesperadamente su verdad, la verdad que Cristo nos vino a traer, la verdad de Dios en Cristo Jesús, para poder conocer a nuestro Padre Celestial, para poder conocer sus caminos, para poder conocer la lamentable condición en que se encuentra el ser humano, para poder volvernos a Él de corazón. La gracia y la verdad son dos cosas que el ser humano necesita terriblemente. Y si no obtiene gracia de parte de Dios, y si su verdad no es sembrada en el corazón, va a perecer en tinieblas. Déjame contarte una historia de los antiguos romanos. Los antiguos romanos, cuando sitiaban una ciudad, cuando la iban a tomar, la rodeaban y clavaban una bandera blanca. Esa bandera le decía a los habitantes de la ciudad que mientras esa bandera estuviera en pie, esa bandera blanca, podían salir de la ciudad y rendirse a los romanos, y ellos le iban a preservar la vida. Esa bandera blanca significaba misericordia. Esa bandera blanca significaba perdón de parte de los romanos. Esa bandera blanca significaba gracia. Es decir, al que saliera lo perdonaban y lo acogían para ellos, pero quedaban bajo el imperio romano. Pero después de algunos días de haber dado oportunidad a la ciudad de rendirse,
los que salían, salían, y los que no quisieron salir, pues se quedaban en la ciudad, porque iban a pelear. Pero después de unos días los romanos quitaban la bandera blanca y clavaban una bandera negra. Eso significaba que el tiempo de gracia y de misericordia se había acabado y que ahora iban a atacar la ciudad con todo lo que tenían, que la iban a destruir. Sí. ¿Para qué les digo esto, queridos amigos? Dios clavó su bandera blanca en Cristo Jesús. Cuando vino Jesucristo al mundo, Dios estaba clavando sobre la humanidad la bandera de gracia, algo que no merecemos. Y Él espera que salgamos a Él. Él espera que vengamos a Él, que nos rindamos a Él, mientras su gracia está vigente. Y su gracia es algo que no merecemos. Necesitamos su gracia para ser reconciliados con Dios. ¿Por qué reconciliados? Porque el hombre está en enemistad con Dios por causa de su pecado. Isaías 59, 1 y 2 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado separa de Dios. El pecado hizo que Adán y Eva fueran echados del huerto. El pecado separa de un Dios santo. El hombre, por causa de su pecado, está separado de Dios. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, oye bien, destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre, cuando parta de este mundo, no puede entrar en su gloria. Y cuando habla de su gloria, habla de su reino, porque su gloria va a ser vista en su reino. El hombre necesita reconciliarse con Dios por causa de su pecado. Su pecado lo tiene bajo una sentencia de muerte, bajo una sentencia de condenación. Ezequiel 18:4 dice el Señor: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Una sentencia de muerte, y el hombre está esclavizado al pecado, vendido al pecado, como dice Romanos capítulo 7. Esclavizado al pecado, como dijo el Señor en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, versículo 34, que el Señor dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero en el versículo 36 del capítulo 8 dijo: pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso el hombre necesita ser reconciliado con Dios, porque el hombre se ha enemistado con Dios. El hombre se ha enemistado con Dios por causa de su pecado. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice 2 Corintios capítulo 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
Estaba levantando la bandera blanca sobre la humanidad para reconciliarlo consigo mismo, para hacer la paz, para que su pecado fuere perdonado, para que su pecado fuere limpiado. Pero el hombre necesita rendirse a Él para que Él haga su obra, para que Él haga su obra de gracia. Al menos que el Señor haga una obra de gracia en nuestros corazones, seguiremos esclavizados al pecado. El hombre necesita ser libre, porque es un esclavo al pecado, dominado por las tinieblas. Romanos 7 dice: vendido al pecado. Sí. Y por eso necesita hacer la paz con Dios. El hombre hace la paz cuando reconoce su condición de pecador delante de Dios. Y al menos que el hombre no reconozca su condición, no va a ser reconciliado, porque va a seguir en lo mismo. El hombre necesita reconocer su condición de pecador, que ha hecho lo malo, pero necesita también ir más allá, reconocer su condición y arrepentirse, porque sin arrepentimiento no va a haber cambio. Si el hombre no se quiere arrepentir, no le da la oportunidad a Dios para cambiarlo, para liberarlo de lo malo, porque va a seguir con el mismo pensamiento que lo lleva a las tinieblas y al pecado. Por eso el hombre necesita arrepentirse, que es un cambio de mente respecto al pecado, un cambio de dirección. Necesita convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios estaba levantando su bandera blanca de perdón en Cristo para reconciliarlo al hombre consigo mismo, para perdonarlo, para limpiarlo, para liberarlo de la esclavitud al pecado y a las tinieblas, para darle esperanza, para hacerlo un hijo o una hija de Dios. Como dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y Juan escribiría en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos. Los hijos de Dios son los que han venido a Cristo. Se les otorga el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice: mas todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Es que se nos ha dado el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Dios estaba levantando su bandera blanca para abrirnos la puerta hacia su reino, para que entráramos algún día en su gloria eterna. Pero esa bandera blanca no va a estar ahí para siempre. El tiempo de la gracia de Dios ya está por terminarse. Así como los romanos quitaban la bandera blanca y ponían una negra, que significaba que iban a atacar la ciudad sin misericordia. El tiempo de la bandera blanca de Dios está llegando a su fin. La ira de Dios pronto visitará la tierra. Esta tierra va a temblar como un ebrio. Las naciones se van a sacudir. Temblará la tierra como un ebrio. Será removida como una choza. Dice Isaías capítulo 24. Será enteramente desnudada
será quebrantada del todo la tierra. ¿Usted piensa que lo que viene es una cosa terrible que viene sobre la tierra? La ira de Dios. Pero el Hijo de Dios no está puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Cuando Dios ya esté listo a derramar sus juicios sobre la tierra y que suenen las trompetas de juicio, es porque Dios ha quitado su bandera blanca y ha puesto su bandera negra sobre la tierra. Y cuando Dios ya quite su gracia y que ponga su bandera negra, la ira de Dios visitará esta tierra. Esto es solo principio de dolores. Esto no es la ira de Dios. Esto es solo lo que dijo el Señor, principio de dolores. Pero ya el Rey viene por los suyos. El Rey viene por un pueblo que se ha preparado, que le espera. Por un pueblo que ha abandonado las tinieblas. Por un pueblo que ha abandonado el pecado. Hay un pueblo que espera la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él vendrá en las nubes, se llevará a su pueblo a las mansiones celestiales. Lo que la Biblia habla del rapto, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, se llevará a sus escogidos. Los recogerá de los 4 puntos de la tierra, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dirá al norte: da acá, traerá de lejos a sus hijos y se los llevará a las mansiones celestiales. Se le empezarán a celebrar las bodas del Cordero. Jesucristo se unirá con su iglesia. Pero aquí quedarán los que no quisieron caminar con Él. Aquí quedarán los que no se quisieron arrepentir. Aquí quedarán los que no quisieron convertirse de las tinieblas. Los que quisieron seguir en su maldad, en su pecado y en sus propios caminos. Y se levantará el reino del anticristo. El reino del anticristo que dominará al mundo con su falso profeta. Habla una iglesia universal. No importa lo que creas, es una iglesia donde ahí va a ser una mezcla de toda clase de perversiones religiosas. De toda clase de religión que pervirtió el camino de Dios, se van a unir. Y sobre ella va a estar el falso profeta. Y si no lo crees, mira lo que está pasando. El Papa está trabajando para el ecumenismo. Esa es la gran farsa que va a visitar esta tierra, el ecumenismo. Todas las religiones en una, sacrificando y pisoteando la verdad de Dios, que solo hay un camino para el Padre y ese es Jesucristo. Y que solo a través de Él podemos ser limpiados de nuestros pecados. Que solo a través de su sangre tenemos el perdón, a través de su sacrificio. Pero esta religión perversa que viene sobre la tierra, una religión mundial llamada el ecumenismo, va a pisotear la verdad de Dios en Cristo. No importa lo que creas, va a decir: seamos uno. Es como la Torre de Babel. Como la Torre de Babel. Pero Dios no recibe eso, porque será la perversión más grande de la verdad de Dios. Solo hay un camino para llegar a Dios, y ese camino es Cristo. No es el Buda, no es Hare Krishna, no es Mohammed, no es nadie más sino Jesús. No es María, no es Pablo, no es nadie más. Pero el ecumenismo va a visitar esta tierra con el gobierno mundial y les va a poner una marca a la gente, el 666.
Y el que reciba la marca se pierde en el infierno, porque es sometiéndose a la autoridad de ese gobierno mundial del anticristo. Y todo esto es preparación, todo esto ya, toda esta cosa de que ya se esparce sobre toda la tierra, que ya toman dominio sobre las naciones, que ya todo el mundo tiene que taparse la boca. Todo esto es un engaño. Hay un virus, sí, pero es poquito. Están engañando a la humanidad. Hay un virus, sí, pero es un virus que se puede curar fácilmente. Pero a la gente la tienen atemorizada, porque todo esto está preparando el camino para el anticristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú te puedes reconciliar con Dios. Hoy es el día que tú puedes volverte de tu mal camino. Porque la bandera de Dios en Cristo, la bandera blanca, está alzada para el que quiera el perdón, para el que quiera ser reconciliado con Dios, para el que quiera una nueva vida. Pero es tu decisión. La verdad de Dios también vino por Cristo, una verdad que el hombre necesita, porque las tinieblas han cubierto la tierra y engaño a las naciones. ¿Y sabe por qué el mundo es engañado? Porque no aman la verdad de Dios, porque no leen su palabra, porque no hacen caso a la verdad de Dios. Y como no aman la verdad de Dios, la Biblia dice, Dios los entrega un espíritu de error para que crean la mentira. Dios los entrega. Si quieren creer la mentira, que la crean. Si quieren caminar en tinieblas, que caminen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hoy es el día de salvación. Necesitamos la verdad de Dios y necesitamos su gracia para levantarnos, su gracia para perdonarnos, su gracia para abrirnos el camino al reino celestial, su gracia para hacer la paz con Dios, su gracia para entrar en su reino. Pero también necesitamos su verdad para no ser engañados en medio de un mundo que abraza el engaño, en medio de un mundo que abraza la mentira. Necesitamos la verdad de Dios en Cristo Jesús. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oh, querido amigo, se acerca esa religión mundial, se acerca el reino del anticristo. La religión mundial, lo más probable es que la cabeza sea el Papa de esa religión perversa. Si es que no es el mismo anticristo, en todo caso, sea el Papa el anticristo o el falso profeta, es uno de los dos. O es el, porque el anticristo es un líder religioso, un líder político, pero el Papa también es un líder político. Puede ser el anticristo o el falso profeta. Tú abras tus ojos. Abre tus ojos a la verdad del Señor. Hoy es el día de salvación. Permite que Cristo entre en tu vida para que seas iluminado con su luz, para que empieces a andar en la luz y no seas engañado por las tinieblas de este mundo. Bien, si lo quieres hacer, el Señor está aquí. La bandera blanca todavía está levantada. La bandera blanca de Dios en Cristo Jesús. Si quieres recibir a Jesucristo,
como tu Señor y Salvador, dile así al Señor. Él está aquí. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón y le confesares con tu boca, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que te levantaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y vengo a ti. Quiero andar en nueva vida. Quiero andar contigo en este mundo. Por eso te pido que entres en mi vida. Te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Perdóname, Señor, todas mis transgresiones. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Hoy lo recibo como un regalo tuyo a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.